Hola, ¿cómo están? Soy Nancy Pérez, autora del libro Carlos Antonio López, Independencia o Muerte, que lanza el grupo editorial Atlas. Bueno, hablar sobre la vida de Carlos Antonio López nos lleva por un recorrido muy amplio donde vamos a encontrar un importante legado de sus obras que fueron muy importantes para la nación. Pero arranquemos por sus inicios, por sus orígenes. Carlos Antonio López nació un 4 de noviembre de 1792 aquí en Asunción, en Manorá específicamente. Provenía de un hogar bastante modesto. En la adolescencia ingresó al colegio, el Real Colegio Seminario de San Carlos, que a falta de universidades en el país, esta institución era como la institución de educación superior, en donde además de formarse los sacerdotes, otros jóvenes ingresaban para realizar estudios más específicos de filosofía, latín, teología. Fue muy buen alumno don Carlos y eso hizo que fuera considerado para dictar clases. Entonces, a partir de ahí, él se convierte en profesor del Real Colegio Seminario de San Carlos y a partir de ahí él empieza a dictar clases hasta el año del cierre de esta institución dispuesto por el doctor Francia, que fue hacia el año 1823. Al dejar la docencia, él comienza a ejercer la profesión de abogado. Él no era precisamente que había estudiado Derecho, pero sí conocía muy a fondo las leyes, lo cual le permitió litigar en los tribunales. Durante los años en que ejercía la profesión de abogado, él conoció a Juana Paula Carrillo, con quien contrae matrimonio. Años después, cuando la profesión de abogado se hizo un tanto peligrosa, él con su familia ya tenían sus hijos, 5 hijos en total. El primogénito era Francisco Solano, Venancio, Inocencia, Rafaela y Benigno. Con su esposa deciden mudarse a Villa del Pilar, donde poseían una estancia que había heredado su esposa Juana Paula Carrillo. En esos años él se llama un poco al silencio y a la reflexión hasta que el 20 de septiembre de 1840 se produce el fallecimiento del doctor Francia y él es convocado a Asunción. Justamente es convocado por el prestigio, el respeto que se había ganado en la comunidad. En ese tiempo se intentó establecer como 3 gobiernos, vino como un periodo de anarquía y ninguno pudo sostenerse hasta que se reúne un Congreso Nacional y eso posibilita en 1841 la conformación del consulado, que quedó compuesta por un civil, en este caso don Carlos Antonio López, y un militar que fue Mariano Roque Alonso. El consulado también tuvo una tarea muy importante en la cual la personalidad de don Carlos se hizo sentir. Una de las cuestiones muy importantes en este periodo es precisamente la convocatoria de un congreso para reafirmar la independencia nacional, algo que preocupaba mucho desde el punto de vista de que la Confederación Argentina no reconocía la independencia del Paraguay y consideraba que era una provincia rebelde. También durante el consulado algo interesante es que se crean los símbolos nacionales, la bandera, el escudo. Era todo como para reforzar esta independencia del Paraguay. En 1844, don Carlos Antonio López es electo como el primer presidente constitucional del Paraguay, en virtud de una carta política o una constitución que él mismo redactó y elaboró. Esta constitución daba cierta supremacía al poder ejecutivo y el poder legislativo y el poder judicial eran más vale nominales. Por ejemplo, el Congreso solamente se reunía cada 5 años y solamente si el presidente lo requería. En este periodo de 10 años de gobierno de don Carlos Antonio López, su preocupación principal fue la defensa de la independencia nacional
debido a que la Confederación Argentina no reconocía su independencia. Finalmente, cuando el gobernador Rosas, el gobernador de Buenos Aires, que era el que persistía en la idea de anexar al Paraguay, cae en el año 1852, recién ahí se produce la independencia del Paraguay, y en su siguiente periodo de gobierno, don Carlos puede dedicarse a otras cuestiones fundamentales para la nación, el progreso tan anhelado para el Paraguay. Y en ese contexto vienen obras muy importantes como la creación del ferrocarril, los astilleros, donde se construyeron gran cantidad de embarcaciones de producción nacional, también la fundición de hierro, otro de los grandes adelantos que tuvo el Paraguay en esa época, la contratación de técnicos europeos que vinieron justamente a montar todas estas industrias indispensables para el desarrollo y el progreso, también los becados a Europa, que era para capacitar a jóvenes paraguayos. Bueno, fue realmente un periodo de mucha productividad, que trajo muchos beneficios, cambios sociales muy importantes, cambios económicos significativos para la nación. Ya en su periodo final, digamos que esta prolongada presencia o permanencia en el poder trajo algunas críticas también a su gobierno, pero nos queda realmente un legado de obras muy importante que les invito a conocer con esta obra.